Hola a todos. Espero se encuentren bien. Hoy traigo la continuación del manhwa llamado Para mi bella Julieta. No sin antes saludar a @sansfanfic777 y a todos los que comentan, dan like y comparten mis videos. Gente bella. Si saliste aquí, deja un corazón en los comentarios. También quiero informar que en mi canal de WhatsApp hay stickers de Mori e iré creando más, así que dense la vuelta por ahí. Link en la descripción. Muchas gracias por el apoyo y por ayudarme a crecer. Si no estás suscrito, hazlo y así no te pierdes de mis videos. Es gratis y me ayuda un montón. También les invito a seguirme en mi canal de WhatsApp, ya que ahí es donde estaré subiendo contenido y pequeños adelantos de los próximos videos. Sin más que decir, comencemos. Mientras el cielo brilla despejado sobre el palacio, vemos a Julieta detenerse entre los jardines, con una expresión de sorpresa y curiosidad en su rostro. ¿Enoch?, pregunta, al encontrarse con un joven de cabello plateado y rostro sereno. Seguido de esto, Julieta le dice: «Y esta es la primera vez que escucho un nombre así. ¿Cuál es tu apellido?». Luego vemos como el joven, tras un silencio cargado, baja la mirada y murmura: «Eso es Red». Julieta repite su nombre en voz baja, pensativa: «Red». Mientras tanto, los dos permanecen en un jardín tranquilo. «Sí, Enoch Red», dice ella. «¿Cómo llegaste aquí?». Para luego ver a Enoch mirar al suelo con pena, mientras dice: «Me perdí y terminé aquí». Seguido de esto, vemos a Julieta de pie al borde de las escaleras, mirando desde arriba al joven. Y es la primera vez que veo a un sirviente que no recuerda el nombre ni la ruta de la familia real. «La salida está por ahí». «Y gracias», responde él, alejándose mientras ella lo observa. Luego vemos a Julieta en silencio, con los brazos cruzados y la mirada confundida. ¿Qué diablos acaba de pasar? Mientras camina por el interior del palacio, una criada comenta: «¿Cabello blanco y ojos azules?». «Nunca había visto a un sirviente así, princesa. Y le avisaré cuando lo encuentre». A lo que Julieta, pensativa, se pregunta a sí misma: «¿Por qué estoy buscando a ese sirviente otra vez?». Y acto seguido, se apresura a responderle a la criada: «Oh, no. Está bien». Mientras se aleja, su mente divaga. ¿Será porque tenemos la misma edad? Cosa que no he visto en mucho tiempo. Para luego ver cómo busca al joven en una reunión de nobles, preguntándose si estará ahí. Luego, la vemos desde un balcón, observa hacia el patio, buscando a alguien entre los sirvientes. Estará aquí. Pero no está. En otra escena, vemos a su hermano decirle: «Oh Julieta, si no te sientes bien, no es necesario que asistas a la cena de hoy». «No», responde con firmeza. Con el vestido de gala, Julieta se alza con orgullo. «Como princesa de Rosenta, no puedo perderme ni una sola cena con la delegación». Mientras se pregunta si Enoch aparecerá en la cena. Ya que si es el sirviente del archiduque, estará justo a su lado. Durante la cena, un sirviente informa: «Y el archiduque tiene unos asuntos urgentes, por lo que no podrá asistir a la cena». «Está bien, lo entiendo», dice el hermano de Julieta, mientras que ésta baja la mirada con tristeza. Mientras está sentada en el salón, sus pensamientos la acompañan. ¿Qué es tan difícil verlo una vez más? Después de eso, asistí a las cenas con regularidad, pero nunca lo vi. Incluso al archiduque, a quien esperaba que Red sirva, no apareció. La vemos sola, en un columpio entre flores, mientras recuerda. El archiduque dijo que estaba enfermo, como yo suelo estarlo, y por eso no ha podido salir. Suspira con frustración y decepción. «Ah, de verdad. Pensé que esta vez conocería a alguien de mi edad». Para luego ver cómo una mano se posa sobre la cuerda del columpio. Ella abre los ojos sorprendida, y una voz le pregunta con ternura: «¿Quieres que empuje el columpio?». Julieta se gira y lo ve. Es él. Enoch está de nuevo frente a ella. Mientras se observan en silencio, sus miradas se suavizan. Él le sonríe con calidez, y ella, conmovida, podemos ver el asombro en sus ojos. Pero entonces, una voz irrumpe desde la distancia.
Tú. ¿Acaso no te lo dije? No puedes entrar aquí sin el permiso de la princesa. A lo que Enoch, ignorando el regaño, se vuelve hacia ella. Quería agradecerte por mostrarme el camino el otro día. Ella lo señala y responde. Sabes que mereces ser castigado por volver a colarte en el jardín de flores, ¿verdad? Y mientras lo invita a sentarse a su lado en el columpio, dice con un suspiro. Siéntate. Qué difícil fue para mí buscarte. Luego, la vemos sentada junto a Enoch, y con una sonrisa juguetona, pregunta. ¿Qué clase de castigo debo darle a este sirviente deshonroso? Julieta cambia de tema y le pregunta con interés. Por cierto, eres de Nasant, háblame de tu país. Él, serio, responde. ¿Quieres hablar de Nasant? A lo que Julieta le dice. Nunca he salido del palacio. Nací y me crié aquí. Para luego ver a ambos sentados, en silencio, en el columpio. ¿Hay alguna razón? Pregunta Enoch. Mientras que Julieta le responde. No podía salir porque no me sentía bien. El médico lo recomendó. Mi hermano piensa que si bailo más de 2 canciones, colapsaré. Enoch la mira con ternura. Si hay algún lugar del que te gustaría saber, te lo diré. Quiero que me hables del mar, responde ella, con ilusión. Y dicen que el mar es tan azul, que creo que se parece a tus ojos. Ella sonríe tímida, y él baja la mirada, nervioso. No precisamente. A juzgar por tu reacción, así parece, bromea ella. ¿Sabes bailar? Pregunta ella. A lo que Enoch responde. No sé, pero si quieres, aprenderé. Julieta gira la cabeza y suspira, para luego decirle. Está bien, no digas luego que estabas aprendiendo. Además, no es fácil. Entonces vemos como Enoch extiende la mano hacia ella. ¿De entonces, puedes enseñarme cómo bailar? Ella lo observa con sorpresa y duda. Si te enseño, ¿tienes la confianza para aprender? A lo que Enoch le responde. Intentaré no pisarte los pies. Y entonces, Julieta le dice. Entonces te enseñaré. Mientras se toman de las manos, él le sonríe. Ella responde, bajando la mirada. No hay música, y el lugar es sencillo. Eso también es bastante bueno. Luego ambos empiezan a moverse. ¿O qué tal? Pregunta él, esperanzado. A lo que ella le contesta. Es extremadamente rígido, responde entre risas. Seguido de esto, le dice. Aún así, me alegro de que estés aquí. Más tarde, mientras conversan bajo los árboles, Julieta confiesa. Me sentía sola porque mi amiga íntima se comprometió y se fue a un país lejano. A lo que Enoch le pregunta. ¿No estaría bien si le enviara una carta diciéndole que quieres que venga a Rosenta? A lo que Julieta le dice. ¿Pero cómo puedo pedirle eso a alguien que acaba de casarse? Seguido de esto, vemos a Enoch hacer una pausa algo pensativo, para luego preguntarle a Julieta si tiene un prometido. A lo que ésta, desviando la mirada, le dice que no existe tal cosa. Luego Julieta le responde. Quiero casarme con alguien que me guste, pero aún no tengo a esa persona. Luego Julieta le hace la misma pregunta, a lo que Enoch le responde que así es. En ese momento, vemos la decepción en el rostro de Julieta. Después de un silencio, con la vista hacia el horizonte, Enoch susurra. Pero no me amará. Lo cual hace que Julieta lo mire con sorpresa en sus ojos y le pregunte que cómo puede estar tan seguro. Y en ese momento, Enoch la toma con firmeza por la cintura y le dice. Porque soy un monstruo horrible. Mientras Julieta sostiene con firmeza las manos de Enoch, lo mira a los ojos con mezcla de asombro y duda, a lo que le pregunta con voz temblorosa pero directa. ¿Un monstruo? Ambos permanecen de pie en el jardín, rodeados de flores y bajo un cielo despejado, en un ambiente que contrasta con el peso de sus palabras. A lo que Enoch, con una suave sonrisa melancólica y la mirada perdida entre recuerdos, le responde con voz serena. Princesa, ¿crees que se pueda escapar del destino? Mientras la escena se tiñe de tonos oscuros, reflejando una atmósfera más introspectiva, sus pensamientos resuenan en silencio. A pesar de ser odiado por alguien que amaba. Luego vemos a Enoch recordar su infancia, en una escena teñida de nostalgia.
De niño, sostenía la mano de su madre mientras ambos observaban en silencio un retrato del emperador abrazando a otra mujer. Mientras su mirada se perdía en aquel cuadro, su voz interior narra. Incluso recibiendo un trato frío y desprecios. Para luego ver cómo la figura de su madre se mantiene firme frente al retrato, a lo que Enoch concluye. Mi madre nunca dejó a su pareja. Para luego ver al pequeño Enoch mirando a su madre, mientras sus pensamientos se tornan más oscuros. Anhelar y querer a alguien amado. A lo que su rostro infantil refleja una mezcla de dolor e inocencia, mientras en su interior concluye con amargura. Ese es un destino que destruye vidas. Mientras la imagen de su madre se muestra en todo su orgullo y obstinación, Enoch reconoce con resignación y pesar. Esa esclavitud de mi madre también corre por mis venas. Una declaración que revela como legado de su madre, ese amor incondicional y ciego, ha quedado grabado en su propia sangre, marcando su destino. Para luego ver a Enoch inclinar su rostro hacia la sombra, ocultando sus ojos bajo el peso de su verdad, mientras con voz baja y resignada declara. Soy un monstruo. Una confesión que no nace del odio ajeno, sino del dolor heredado y de un destino que nunca pudo elegir. Para luego mirarla con dolor contenido y decirle con sinceridad. Un monstruo que envenena las emociones nobles. Mientras tanto, Julieta lo observa en silencio, con los ojos muy abiertos, asimilando sus palabras. Para luego ver cómo ésta desvía la mirada hacia abajo. Para luego ver a Julieta romper el silencio, alzando la mirada con determinación mientras le responde. Si lo que dices es verdad, supongo que yo también soy un monstruo. A lo que Enoch, sorprendido y confundido, le pregunta de inmediato. ¿Qué significa eso? Para luego ver cómo Julieta, tras aquellas palabras, retira suavemente su mano de la de Enoch, dejando el gesto inconcluso bajo el cielo despejado. Mientras se aparta, sus dedos apenas rozan los de él, y su voz, cargada de melancolía, resuena. Tal vez yo tampoco pueda desafiar el destino. Para luego ver a Julieta alejarse unos pasos, mientras los pétalos flotan a su alrededor y el viento juega con su cabello. Su rostro dibuja una sonrisa serena, pero sus ojos revelan una verdad más profunda. Con dulzura y valentía, le confiesa a Enoch. Que estoy enferma. A lo que la escena cambia, llevándonos a un recuerdo sombrío, Julieta recostada en una cama, rodeada por sirvientes y un médico, mientras su cuerpo se ve débil y sin fuerzas. Su voz continúa, con tono apagado. No sé ni el nombre ni la causa de la enfermedad. Para luego ver una imagen impactante, las manos de Julieta, temblorosas y cubiertas de sangre, extendidas frente a ella. Mientras la oscuridad envuelve la escena, su voz se escucha con frialdad resignada. A veces sufro de dolores en el pecho y fiebre hirviente. A lo que añade con determinación, aceptando su destino. Por ende, no me queda más remedio que enfrentar el destino de la muerte que algún día llegará. Para luego ver a Julieta de regreso en el jardín, de pie frente a Enoch. Con una sonrisa tenue y acariciando su cabello con timidez. En ese momento, Enoch le dice. Aún así, nunca se sabe. Mientras que Julieta lo mira con dulzura, agrega con voz suave. Aunque estoy viviendo de esa esperanza. Para luego ver a Julieta sonreír con dulzura, aunque en sus ojos se percibe una tristeza contenida. Mientras acaricia su mejilla, le confiesa a Enoch con voz serena. Incluso si encuentro a alguien a quien amar. A lo que añade, con una sinceridad que duele. Al final, le dejaré un profundo vacío. A lo que vemos a Enoch enmudecer de inmediato, con su mirada caída, totalmente desconcertado por las palabras de Julieta. Para luego ver a Julieta bajar un poco la mirada, nerviosa, intentando corregirse mientras da un pequeño paso hacia él. Con voz suave y titubeante, le dice. Bueno, lo que quiero decir es. Para luego ver a Enoch conmovido, enmarcado por la luz del sol que baña suavemente su rostro. Mientras escucha las palabras de Julieta, quien finalmente le dice con firmeza y ternura. No quiero que te llames monstruo. Para luego ver a Julieta acercarse aún más, rodeada por un campo de flores amarillas que reflejan la calidez de sus palabras. Con una sonrisa luminosa y la mirada fija en los ojos de Enoch, le dice con dulzura. Un monstruo no baila ni se convierte en un amable compañero de la princesa. Enoch, sorprendido y ruborizado, queda sin palabras, mientras la luz del día y la sinceridad de Julieta disuelven lentamente la oscuridad que lo envolvía. Para luego ver cómo la tensión se transforma en ternura, cuando ambos se muestran en forma chibi, totalmente sonrojados. Enoch intenta mantener la compostura mientras el rubor le cubre todo el rostro, y Julieta, igualmente avergonzada, desvía la mirada con una pequeña sonrisa. Para luego ver a ambos de nuevo bajo la sombra de los árboles, compartiendo un instante tranquilo entre confesiones y sonrisas. Julieta, con una expresión algo seria, comenta. Escuché que la delegación regresará pronto. ¿Cuántas veces más puedes venir? A lo que Enoch le responde. Creo que podría escaparme unas 5 veces más. Para luego ver a Julieta girarse con una sonrisa radiante, iluminada por la luz del sol que atraviesa las hojas verdes del jardín. Con alegría sincera y una promesa en sus ojos, le dice a Enoch. De entonces, bailemos juntos la próxima vez. Sus palabras flotan como pétalos al viento, sellando ese instante con esperanza, ternura, y el anhelo de un futuro que, aunque incierto, por un momento parece posible. Para luego ver cómo, en un impulso suave, Enoch toma la mano de Julieta con delicadeza. El contacto inesperado la hace girarse sorprendida, con las mejillas enrojecidas y los ojos muy abiertos, mientras el viento acaricia su rostro. Ese simple gesto, más elocuente que cualquier palabra, detiene el tiempo entre los dos. Para luego ver a Enoch tomar la mano de Julieta con ternura y llevarla suavemente a sus labios, cerrando los ojos mientras un rubor delicado tiñe su rostro. Con voz baja, pero llena de emoción, le susurra. Estaré feliz de hacerlo.
Ya en su habitación, vemos a Julieta sentada sobre la cama, con las mejillas encendidas y las manos sobre los labios, aún temblando por lo que acaba de vivir. Rodeada de flores suaves y una atmósfera soñadora, su mente repite una sola frase, mientras su corazón late con fuerza. Y me besó. Para luego ver a Julieta cubrirse el rostro con ambas manos, completamente sonrojada, mientras un pensamiento íntimo y lleno de anhelo la atraviesa. Si hubiesen sido mis labios en lugar del dorso de mi mano. Para luego ver a Julieta revolcarse sobre la cama, cubierta con la sábana hasta la cabeza, completamente abrumada por sus propios pensamientos. ¿Mis labios? ¿Qué estoy pensando? Mientras se retuerce de vergüenza, una sirvienta preocupada se acerca y pregunta. Princesa, ¿qué está pasando? Para luego ver a Julieta incorporarse apresuradamente en la cama, con una sonrisa nerviosa y las mejillas aún encendidas, intentando disimular su agitación. Ah, no. No pasa nada. Responde apresurada, agitando una mano frente a la sirvienta. Para luego ver cómo la expresión de Julieta cambia por completo al escuchar las palabras de la sirvienta, quien le informa con tono respetuoso. Mientras la princesa estaba fuera, la vino a ver el sirviente de su majestad el príncipe heredero. Los ojos de Julieta se abren con sorpresa, y la tranquilidad que apenas había empezado a encontrar se ve sacudida por esa inesperada noticia. A lo que la escena cambia, mostrándonos una lujosa sala bañada por la luz dorada de la mañana. La conversación continúa fuera de cuadro, respondiendo a la pregunta de Julieta. ¿Por qué? La voz de la sirvienta explica con calma. El emperador de Nasser dijo que le gustaría desayunar con la princesa. Su majestad el príncipe heredero dijo que estaba bien negarse. Para luego ver a la sirvienta abrir los ojos con sorpresa al escuchar la respuesta firme de Julieta. Está bien, dile que iré. Mientras baja la mirada hacia la bandeja con el vaso de agua y la medicina, la doncella, aún dudosa, le pregunta. ¿No le molesta? A lo que la voz de Julieta resuena con serenidad entre los muros dorados del palacio. Y no quiero avergonzar a mi hermano rechazando la invitación del emperador. En un cambio de escena, vemos a Julieta ya vestida con un elegante atuendo ceremonial, rodeada de rosas blancas que enmarcan su silueta con delicadeza. Mientras la luz dorada del salón real cae sobre ella, una voz suave la llama. Julieta. La doncella que la acompaña baja la cabeza en señal de respeto, mientras la princesa, serena pero con una leve tensión en el rostro, se prepara para enfrentar lo que le espera. Para luego ver entrar a su hermano, su cuñada y su sobrino, quien con una sonrisa entusiasta y los ojos brillantes, exclama con alegría. Tía. Para luego ver a su cuñada acercarse con una sonrisa serena y afectuosa, enmarcada por un fondo de delicadas rosas rosadas que acentúan la calidez de la escena. Con tono amable y genuino interés, le pregunta. Princesa, ¿dormiste bien? Mientras el ambiente se llena de la calidez familiar, la cuñada de Julieta la observa con preocupación y le dice. ¿Y tu tez se ve pálida? ¿No es porque te has esforzado demasiado? A lo que Julieta, posando la mano sobre el hombro de su sobrino y con una leve sonrisa tranquila, responde sin dar mayor importancia. Está bien, mi tez siempre está pálida. Para luego ver cómo la atmósfera se tensa con la llegada de un sirviente, que se acerca con formalidad y anuncia con voz seria. Y el emperador está esperando. Mientras Julieta se alista para marcharse, su hermano, con expresión seria, comenta. ¿Llegó primero? Aún no es hora del desayuno, pero ya está impaciente. A lo que la cuñada coloca una mano en su brazo y con una sonrisa le dice. Bien. En señal de que todo va a estar bien. Para luego ver a la familia reunida frente a las puertas del comedor. El ambiente es solemne, bañado por una luz cálida que apenas suaviza la tensión del momento. El hermano de Julieta extiende una mano hacia ella con gentileza y le dice. Julieta, entremos. Hará luego ver el gran salón bañado en oro y rojo, donde el emperador de Nasser ya se encuentra sentado con aire majestuoso, rodeado de lujos y vajillas dispuestas en la mesa. El hermano de Julieta se adelanta con cortesía, inclinando ligeramente la cabeza mientras dice con voz respetuosa. Lamento hacerle esperar, Su Majestad. Para luego ver al emperador Gines Nassant sonreír con una expresión confiada y elegante, rodeado por flores azuladas que contrastan con el brillo dorado de su armadura ceremonial. Con voz tranquila, responde. Está bien, no esperé mucho. Mientras los pétalos blancos decoran la escena con suavidad, Gines Nassant dirige su atención a Julieta con una sonrisa galante y declara. He oído historias sobre la princesa, pero ahora que te veo en persona, eres realmente hermosa. A lo que Julieta, con elegancia y una sonrisa cordial, responde con serenidad. Y gracias. Para luego ver cómo todos toman asiento alrededor de una mesa ricamente decorada, donde los platillos dispuestos con esmero reflejan el lujo y la importancia del encuentro. El hermano de Julieta rompe el silencio con voz cordial. ¿De entonces, empezamos a desayunar? Mientras los demás se preparan para iniciar el desayuno, vemos a Gines Nassant llevar lentamente su copa a los labios, observando por encima del borde con una mirada afilada y calculadora. Su expresión se vuelve seria por un instante, como si evaluara cada gesto a su alrededor. Aunque todo parece cortesía, en su mirada hay algo más. Mientras tanto, Julieta, con el tenedor en mano y un trozo de carne apenas tocando sus labios, empieza a incomodarse visiblemente. Una gota de sudor recorre su mejilla mientras piensa con molestia. ¿Por qué sigue mirándome? Y en un susurro mental cargado de ironía, añade. Me va a dar indigestión. Mientras el desayuno transcurre en aparente calma, Gines rompe el silencio con voz directa pero cortés. Si no te importa, ¿te parece bien si te hago una pregunta, princesa? A lo que Julieta, manteniendo la compostura pese a su incomodidad, responde con firmeza y educación. Sí, responderé lo que desee. A lo que Gines Nassant, con una sonrisa ladeada y mirada penetrante, lanza su verdadera pregunta, tan afilada como elegante. ¿La princesa tiene un prometido?
A lo que Julieta, sorprendida por la repentina pregunta, abre los ojos con un leve temblor en la voz y responde con sinceridad. No, no tengo. A lo que Giles, sin apartar la vista de Julieta, deja suavemente su copa sobre la mesa con un leve tac, y responde con una sonrisa apenas disimulada. Eso es bueno. A lo que la cámara se desliza hacia el otro extremo de la mesa, donde el hermano de Julieta frunce levemente el ceño, mientras su esposa lo observa con creciente inquietud. Con voz baja pero firme, murmura. ¿Qué quiere decir? Mientras toma con calma su servilleta y esboza una sonrisa satisfecha, Giles responde con un tono despreocupado pero cargado de intención. No es la gran cosa. Creo que fue buena idea venir personalmente a Rosenda. Para luego ver a Julieta y a su hermano cruzar miradas en silencio. Ambos permanecen serenos, pero en sus ojos se percibe una mezcla de sorpresa, tensión y entendimiento mutuo. Luego vemos a Julieta caminar por el jardín, envuelta por los suaves tonos del atardecer y la brisa que mece las flores a su paso. Su expresión es tranquila, pero introspectiva, como si cada paso la acercara más a una respuesta que aún no ha encontrado. Mientras contempla el horizonte, piensa con cierto pesar. Últimamente me han llegado muchas preguntas sobre si tengo un prometido. Para luego ver a Julieta detenerse, con la mirada fija en el cielo teñido por los colores del atardecer. Se lleva una mano al pecho con suavidad, como si intentara calmar un pensamiento que empieza a doler. Y en su mente, una duda se vuelve más fuerte que cualquier pregunta externa. Si ya puedo comprometerme. Para luego ver a Julieta imaginar nuevamente el gesto de Enoch besando su mano, con el corazón latiéndole con fuerza ante el recuerdo. Su rostro se sonroja al instante, y su mente se llena de burbujas, brillos y caos rosado mientras una versión chibi de ella misma grita desesperada. En serio, debo detenerme. Mientras Julieta apoya la mejilla en su mano, sonrojada y perdida en sus pensamientos, la sonrisa en su rostro comienza a desvanecerse poco a poco, dando paso a la realidad que no puede ignorar. Si fuera un duque sería posible, pero entre un sirviente y una princesa. Hay una diferencia de estatus. Luego la vemos imaginar, en una escena teñida de azul y melancolía, su propio cuerpo reposando en un ataúd cubierto de flores blancas. Enoch, vestido de negro, se arrodilla junto a ella con expresión desgarrada, tocando suavemente el borde del ataúd como si aún no pudiera aceptar su ausencia. Pero no viviré mucho tiempo, resuena su pensamiento. Para luego verla de regreso al presente, de pie en el jardín al atardecer, con el viento agitando su cabello y el corazón apretado por la visión que acaba de imaginar. Mientras el cielo se tiñe de tonos lilas y rosados, Julieta se vuelve con serenidad, con el cabello ondeando suavemente por la brisa del atardecer. Su mirada se pierde en la distancia, y sus pensamientos regresan a alguien más. ¿Tendrá mucho trabajo el día de hoy? Y luego, como si el tiempo la apremiara. Pronto se pondrá el sol. Mientras el sol termina de descender en el horizonte, vemos a Julieta avanzar lentamente por el jardín, sus pasos suaves sobre las piedras del sendero. La próxima vez que te vea, tendré que regañarte. Luego, vemos la noche caer y a Julieta caminar en silencio por uno de los pasillos del castillo, ahora sumido en una atmósfera fría y azul. De pronto, la expresión de Julieta se endurece, sus ojos se abren con tensión, y una sombra dramática cubre su rostro mientras alguien grita. ¿Acaso se ha vuelto loco? En uno de los salones, se escuchan los gritos del hermano de Julieta, quien con una pregunta logra congelar a Julieta en seco. Sus ojos se abren con asombro, su respiración se detiene, llevándose instintivamente su mano al pecho. ¿Le propuso matrimonio a Julieta tan repentinamente? El eco de esas palabras retumba en su mente, mezclando confusión, miedo y algo más profundo, para luego ver al hermano de Julieta dentro del salón del trono, con el rostro encendido por la indignación mientras se enfrenta a su padre, el rey. Con la voz elevada, no puede evitar alzar el tono. De repente el matrimonio de Julieta. Julieta escucha desde detrás de la puerta, inmóvil, mientras la voz de su hermano se alza en el salón. No lo entiendo, ni siquiera quiero entenderlo. Mientras que vemos a Julieta apretando su pecho, sus pensamientos se mezclan con las palabras que atraviesan la puerta. Luego, vemos al hermano de Julieta abrir la puerta bruscamente, aún con el ceño fruncido y la respiración agitada por la discusión. Pero su expresión cambia al instante al encontrarse cara a cara con ella. Sus ojos se abren con sorpresa, y una gota de sudor recorre su rostro. Julieta lo observa en silencio, su presencia inesperada lo deja sin palabras. Hermano. Susurra Julieta, con la voz temblorosa, aún con el corazón golpeando fuerte por lo que acaba de escuchar. Su hermano la mira con una mezcla de culpa y preocupación, incapaz de sostenerle la mirada por completo. Julieta, responde finalmente, con un tono suave, como si su nombre fuese demasiado frágil para pronunciarse en voz alta. La escena se traslada al interior de una habitación, donde Julieta y su hermano entran bajo un silencio contenido por la tensión. La puerta queda abierta tras ellos, dejando que la luz del salón llegue al pasillo. Con voz tranquila, su hermano rompe el silencio, intentando suavizar el momento. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que llegaste? Mientras la cámara se aleja hacia un rincón silencioso de la habitación, escuchamos las voces continuar, apenas por encima del murmullo del viento que entra por la ventana abierta. No hace mucho que llegué, responde Julieta con suavidad, intentando sonar tranquila.
Y no tienes que dar excusas, le interrumpe su hermano, con un tono cálido pero firme. A lo que, repentinamente, la voz grave del rey irrumpe la atmósfera tensa. Lo has escuchado todo, ¿no es así? Luego vemos al propio monarca, Begnal Intia Rosenta, el rey de Rosenta y padre de Julieta y Drien. Su mirada firme y su postura erguida dejan claro que no se arrepiente de lo dicho, ni espera esconderlo. Para luego ver a Julieta bajar la cabeza, mientras aprieta sus manos con fuerza sobre el vestido. Sí, responde con voz baja, conteniendo sus emociones. Luego vemos al rey, sentado con autoridad en su trono, observando a Julieta con severidad, pero sin levantar la voz. Su gesto es firme, casi frío, mientras con un leve movimiento de la mano le ordena: «Siéntate». Mientras Julieta se aproxima con pasos tensos, sin aún tomar asiento, le pregunta con evidente desconcierto: «¿Qué fue lo que dijiste justo ahora?». A lo que el rey, sin perder la compostura ni apartar la mirada del frente, responde con absoluta calma: «El emperador de Nasant sugirió emparejarte con el gran duque». A lo que Julieta reacciona de inmediato, llevándose una mano al pecho, entre sorprendida y alterada. Padre, sabes que yo. Pero antes de que pueda terminar, la voz firme del rey la interrumpe, como si ya conociera de antemano cada palabra que está por pronunciar. «Sé lo que intentas decir». Mientras la tensión se mantiene, el rey Begnal dirige su atención hacia su hijo Drien, quien se encuentra de pie en la sala, con el rostro sombrío y las manos cruzadas frente a él. Su voz resuena con un tono sereno pero firme. «También sé qué tipo de confianza te ha inculcado el príncipe heredero». El ambiente se llena de una melancolía contenida mientras vemos a Julieta, con la mirada baja y el rostro parcialmente iluminado por la tenue luz que entra por la ventana. Una lágrima parece querer escapar, pero ella la contiene con dignidad. Las palabras de su padre resuenan en su mente como un eco suave pero firme. «Tu hermano prometió no casarte con alguien que no desees». Y con un suspiro invisible, continúa: «Incluso sin esa promesa». Mientras las palabras del rey continúan, se nos revela una imagen que parece salida de un recuerdo, o quizá de una antigua tradición. En ella, una princesa de Rosenta, vestida de blanco, toma de la mano a un noble caballero frente a un altar cubierto de flores. Las princesas de Rosenta no han tenido matrimonios políticos. Cuando lo hicieron, fue para consolidar una alianza como líderes de la alianza. Las flores que rodean a la pareja simbolizan la solemnidad del deber más que la pasión del amor. Las palabras del rey continúan, dejando claro el peso de la historia sobre los hombros de Julieta. Elegían a su pareja solo dentro de los reinos del sur del continente. En medio del silencio cargado de tensión, vemos a Julieta apretar con fuerza su vestido, intentando contener la ansiedad que crece en su pecho. Sus manos temblorosas revelan el conflicto interior que la abruma, mientras su voz, apenas un susurro cargado de valentía, rompe la atmósfera solemne. ¿Habrá problemas si no me caso con el gran duque? Mientras Julieta permanece sentada, aún asimilando el peso de su pregunta, su padre se gira con seriedad, mirando al vacío con el recuerdo de un pasado frágil. Con voz firme pero reflexiva, le dice: «Han pasado 40 años desde que se estableció la paz entre la Alianza del Sur y Nasant. Aunque es un corto periodo de tiempo, algunos ya lo consideran suficiente». A lo que Julieta, con el corazón encogido, se pregunta con temor: ¿pero el emperador rompería esa paz por mi culpa? La incertidumbre tiñe el ambiente. Una joven princesa frente al deber, la familia y el destino de una nación. El rey, con semblante severo pero medido, observa a Julieta mientras se inclina ligeramente hacia ella, y con voz grave le dice: «El emperador fue muy firme en su afirmación, Julieta». Con la mirada baja y el rostro endurecido por la decisión que se avecina, el rey continúa con voz firme, sin permitir espacio a la objeción: «Si tu elección amenaza a la nación, también debes saber renunciar». Mientras Julieta lo escucha en silencio, contenida pero dolida, él añade con solemnidad: «No solo el príncipe, sino también la princesa». Luego, vemos a Drien apretando con fuerza su puño y clavando la mirada hacia el vacío, con la mandíbula tensa y los dientes firmemente apretados. Vemos a Drien levantarse furioso, sus palabras cargadas de indignación. ¿No es demasiado coercitivo para un matrimonio que se supone con fines pacíficos? Frente a él,
Julieta permanece sentada, cabizbaja, con las manos tensas sobre sus rodillas, atrapada entre el deber y el deseo. Drien, lleno de frustración y con la voz quebrada, exclama con determinación: «Me encargaré de esto, así que no le exijas sacrificios a Julieta». Pero antes de que pueda continuar, la suave pero firme voz de Julieta lo interrumpe. «Hermano». Julieta baja la mirada un instante, toma aire con serenidad y se incorpora con dignidad, interrumpiendo las palabras encendidas de su hermano. Luego, con voz firme y serena, dice: «Padre». La expresión de Drien se congela al escucharla, sorprendido por su repentina intervención. Para luego ver a Julieta levantar el rostro con firmeza, mirando directamente a su padre mientras le pregunta con valentía: «¿Está bien si hablo directamente con el emperador sobre este asunto?». El rey la observa fijamente. Tras un largo silencio, responde: «Haz lo que desees». En un cambio de escena, se nos muestra el imponente palacio iluminado por la luz de la mañana. Una voz informa con formalidad: «Princesa, Su Majestad el Rey ha organizado un encuentro con Su Majestad el Emperador». A lo que vemos a Julieta, en su habitación, siendo asistida para vestirse, sorprendida por la noticia. «¿En serio? ¿Cuándo es?», pregunta con asombro. «Voy a las 3 de la tarde», responde el mensajero con serenidad. Mientras su doncella expresa su preocupación por lo precipitado del encuentro diciendo: «Hoy, princesa, ¿no es demasiado apresurado?». Julieta, determinada, responde con decisión: «Y no te preocupes, preparémonos rápidamente y salgamos». Mientras termina de arreglarse, Julieta medita en silencio con una mirada decidida y concentrada. Si le hago ver que no soy adecuada para el matrimonio, retirarán la propuesta. Sabe que no puede enfrentarse al emperador de forma directa, pero sí puede influir en su decisión. Esa será su estrategia. Mientras la preparan para el encuentro, Julieta sonríe con una mezcla de ironía y resignación, escondiendo bajo su elegancia la tristeza de su realidad. En su mente retumba una única y dolorosa idea. ¿Quién querría casarse con una princesa con tiempo limitado? Mientras Julieta piensa, intenta calmar su mente repitiéndose a sí misma con dulzura, casi como un susurro de esperanza: «Seguro que todo saldrá bien. Pensemos positivamente». Para luego ver a Julieta llegar al encuentro con el emperador Gines Nassant. De pie, elegante y firme, lo saluda con respeto diciendo: «Gracias por tomarse el tiempo, Su Majestad». A lo que el emperador, con una sonrisa relajada y gesto confiado, le responde con naturalidad: «No es necesario ser tan formal». Mientras Julieta intenta mantener la compostura, el emperador Gines, con una sonrisa encantadora y un tono persuasivo, extiende su mano hacia ella y comenta: «Pronto seremos de la misma familia, ¿no es así?». Mientras el sol ilumina el jardín real, Julieta se presenta ante el emperador Gines, quien la observa con una mezcla de curiosidad y confianza. Sentado con elegancia, él sostiene una taza de té y con voz tranquila, comenta: «El gobernante de Rosenta dijo que la princesa quería verme. ¿Puedo preguntar por qué?». Julieta, de pie frente a él, se prepara para iniciar la conversación más crucial de su vida. Con la mirada fija y decidida, Julieta rompe el silencio con voz serena pero firme, diciendo: «Sobre la propuesta de matrimonio que hizo Su Majestad, el emperador». El rostro de Gines, que hasta entonces mostraba una sonrisa suave, se torna más atento, como si finalmente la conversación estuviese tomando el rumbo que esperaba. A lo que Julieta, con una leve inclinación de respeto, declara con decisión: «Agradezco su oferta, pero no puedo aceptarla». La expresión del emperador cambia de cordial a sorprendida. Con el ceño apenas fruncido, sin dejar de mirarla directamente, pregunta con genuina curiosidad: «¿Por qué?». El ambiente se torna más denso, y aunque el sol brilla sobre los jardines, la tensión entre ambos es innegable. Con la mirada firme pero cargada de vulnerabilidad, Julieta desvía ligeramente los ojos hacia el horizonte florido mientras continúa con voz serena: «En primer lugar, no estoy en condiciones de casarme». Hace una pausa breve, lo justo para que sus palabras calen en el aire, y añade: «He sido enfermiza desde pequeña y podría tener problemas al cruzar las fronteras». A lo que Julieta termina su razonamiento,
el emperador Gines Nasant le responde con una sonrisa tranquila, confiado y sereno, como si hubiese previsto cada una de sus objeciones. No debes preocuparte por eso. Con tono gentil pero firme, continúa. En el territorio de mi hermano, Erventel, hay todos los remedios y médicos que puedas necesitar. Mientras Julieta lo observa con asombro, el emperador extiende su mano con naturalidad y agrega con voz firme. El viaje también será lo más cómodo posible para la princesa. A lo que Julieta solo alcanza a murmurar, con el corazón acelerado y la mente atrapada entre el deber y la sorpresa. Oh. Mientras Julieta intenta justificar su negativa, vemos cómo sus palabras se desvanecen en una atmósfera densa, casi etérea. Además, solo he vivido en el palacio, así que no sé mucho sobre diplomacia o asuntos internos, confiesa, tratando de restar valor a su papel. Pero la respuesta no se hace esperar, atravesando su argumento como un rayo. Mi hermano puede encargarse de los asuntos internos solo. ¿Y la diplomacia? Es algo que la princesa entiende, ¿no es así? Las palabras del emperador resuenan con firmeza en el aire. Este matrimonio es, en sí, un acto diplomático. Julieta, con el corazón latiendo con fuerza, se queda paralizada. Su rostro refleja la mezcla de sorpresa, confusión y una creciente presión. La atmósfera se torna pesada, y su respiración se vuelve inestable, como si por fin entendiera el verdadero peso detrás de esa propuesta. No era una simple unión, era una decisión política, una jugada entre reinos. Y ella, la pieza central. Los labios de Julieta tiemblan mientras aprieta los dientes, agachando la cabeza. Su silencio grita más que cualquier palabra, y la sombra que cae sobre su rostro refleja la tormenta emocional que la invade. Mientras Julieta permanece sumida en silencio, la escena se torna más tensa. El emperador Gines, aún con la taza de porcelana entre sus manos, la observa con expresión imperturbable. En sus ojos dorados brilla una calma extraña, casi indescifrable, mientras que Julieta responde con una frase que corta como el filo de una hoja. Nunca he visto al gran duque. Mientras el emperador Gines mantiene su postura relajada, con una ligera sonrisa aún en su rostro, pregunta con tono sereno pero inquisitivo. ¿Ese es un problema? Julieta, sentada al otro lado de la mesa, baja ligeramente la mirada, aferrándose al borde de su falda, mientras responde con sinceridad. Podríamos ser infelices al casarnos sin conocernos. Julieta aprieta con fuerza la tela de su vestido, su nerviosismo evidente en el temblor de sus manos. Con la voz cargada de tensión y duda, continúa su argumento. Y puede que no me lleve bien con el gran duque. Mientras Julieta expresa su incertidumbre, el emperador Gines responde con una sonrisa relajada y confiada, sin mostrar señal de preocupación. Con tono sereno, pero firme, le dice: eso no es algo que no se pueda arreglar después del matrimonio. Julieta permanece en silencio, escuchando con atención mientras el emperador continúa con su argumento. Él, con voz suave pero convincente, le dice: muchas parejas comienzan a conocerse realmente después de casarse. Estas palabras parecen golpear con fuerza los pensamientos de Julieta. Aunque su expresión sigue seria, una pequeña gota de sudor y la tensión en su mirada delatan la presión que siente. Luego, el emperador, con una sonrisa amable pero firme, le dice: mi hermano te escuchará muy bien, así que no habrá conflictos innecesarios. Estas palabras, que intentan ser tranquilizadoras, parecen tener el efecto contrario. Julieta baja la mirada, una sombra de frustración y dolor cubre su rostro. Un tenue sonrojo cubre sus mejillas, mezclado con lágrimas contenidas, mientras responde con una voz apenas audible pero cargada de sentimiento: ¿has considerado que tal vez yo no quiera un esposo? Palabras que impactan profundamente al emperador. Su mirada, antes serena y confiada, se torna seria y desconcertada. Los dorados de sus ojos parpadean con sorpresa. Mientras los criados observaban desde la distancia, con rostros serios y atentos, la tensión se hace palpable, y un viento repentino sopla entre los árboles, rompiendo el silencio tenso que reina en el jardín. A lo lejos, bajo la sombra de los árboles, el emperador y Julieta permanecen sentados uno frente al otro, sin decir palabra, envueltos en una atmósfera pesada que parece detener el tiempo. A lo que el viento se apacigua, el emperador Gines, con expresión seria y firme,
Apoya su mano sobre la mesa con determinación. Su voz, ahora más directa, rompe el silencio con un tono que mezcla convicción y autoridad. Princesa, este no es un mal negocio para ti. Mientras Julieta lo observa en silencio, con el corazón palpitando entre dudas y deberes, el emperador continúa, reforzando el peso de su oferta con un tono persuasivo. Mi hermano está dispuesto a pagar un dote nunca antes registrado en la historia por ti. La joven princesa, aunque impactada, mantiene la compostura. Sus ojos reflejan sorpresa, pero también una creciente inquietud. Y como si su oferta no fuese ya lo suficientemente desbordante, el emperador añade con solemnidad mientras la mira fijamente. Y no solo eso, hará el papel de un esposo fiel. Sus palabras, cargadas de seguridad, envuelven el ambiente con una mezcla de promesa y presión. Luego, vemos al emperador observar con seriedad a Julieta, mientras le dice con firmeza y algo de persuasión en su voz. Se da cuenta de que tales condiciones no son comunes, ¿verdad, princesa? Julieta mantiene el rostro sereno, pero sus ojos delatan un leve temblor. Entonces, con una mezcla de determinación y calma, Julieta levanta la mirada hacia el emperador y responde. De entonces, al menos deberían darme tiempo para conocerlo. El emperador, cediendo a su petición de conocerlo antes de decidir, le dice con una voz serena. Es muy alto, tiene cabello plateado y ojos azules. Julieta, sorprendida por la descripción, mira con incredulidad al emperador por la descripción que éste le acaba de dar. Seguido de esto, vemos al emperador decir que se parece a su madre y que es bastante atractivo y seguro que le agradará. Para luego ver a Julieta, levantarse abruptamente de su asiento y preguntar el nombre del archiduque, llevándose la mano al pecho. Y mientras el emperador pronuncia con solemnidad el nombre Enoch Red, en un cambio de escena, vemos a Enoch, silencioso y ensimismado, llevando una pipa a sus labios con delicadeza. La luz del sol atraviesa los ventanales, acariciando su rostro y perfilando su expresión calmada, casi melancólica. Para luego mostrarnos una vista más amplia de Enoch, envuelto en una atmósfera etérea y silenciosa. Su figura se recorta entre las sombras del atardecer, con los reflejos dorados acariciando su cabello plateado mientras el humo de su pipa se eleva suavemente en el aire. Mientras Julieta alza la vista asombrada, un recuerdo visual se forma en su mente. Cabello plateado y ojos azules resuena en sus pensamientos. A lo que una imagen suave y luminosa de Enoch, con una sonrisa cálida y su característico cabello plateado, se materializa entre flores y destellos de luz, como una ilusión dulce que empieza a tomar forma en su corazón. Para luego ver a Julieta bajar la mirada hacia sus propios pasos, justo antes de que su mente la transporte al recuerdo que guarda con tanto detalle. Enoch Red, resuena su nombre entre flores, luz y una brisa suave. Recuerda entonces aquel momento en el que bailaron, rodeados de un campo resplandeciente. Entonces rememora un instante aún más crucial, el momento en que él se presentó por primera vez. Si tan solo hubiese conectado ese nombre en aquel momento, lo habría reconocido. A lo que vemos a Julieta bajando la mirada, mientras reflexiona con pesar. No me dije a mí misma que era un sirviente. Piensa, mientras una leve brisa mueve su cabello. Simplemente creí lo que quería creer. Consciente de su propio autoengaño, recuerda cómo ignoró los detalles evidentes. Ese joven no poseía los rasgos típicos de la familia real de Nasant, conocidos por su cabello rojo y ojos ámbar. Mientras Julieta aún procesa todo lo que ha escuchado, el emperador, con una leve sonrisa, le pregunta. Ahora que has oído hablar de mi hermano, ¿te sientes mejor? Pero Julieta, con la mirada baja y el gesto serio, responde suavemente. No es eso. A lo que vemos sus manos temblar, apretadas con fuerza, revelando la tensión interna que intenta ocultar. Para luego ver a Julieta, ahora con el rostro más sereno pero lleno de incertidumbre, alza la mirada hacia el emperador y le pregunta con un tono casi suplicante. ¿Estás seguro de que él está de acuerdo con este matrimonio? La duda en sus ojos refleja no solo su desconcierto, sino también una preocupación genuina por los sentimientos de aquel hombre que apenas comienza a conocer. A lo que el emperador, con una sonrisa confiada y una mirada llena de seguridad, le responde con firmeza. Por supuesto. Él será un esposo verdaderamente fiel para la princesa. Sus palabras, dichas con tal certeza, intentan calmar las dudas de Julieta,
mientras el sol ilumina su figura, como si sellara una promesa que va más allá del deber. Mientras el emperador reafirma la fidelidad de su hermano, Julieta baja la mirada, sumida en sus pensamientos. En su mente resuenan recuerdos que la llenan de confusión. Con tristeza reflexiona. Él solía actuar como si fuera un horrible monstruo, que no debería tener una prometida. Y sabe que estoy en un plazo de vida limitado. Sus ojos, cargados de melancolía, revelan la lucha interna entre la ilusión que se formó y la realidad que empieza a comprender. A lo que Julieta se hace la pregunta, el emperador responde con frialdad. Y no aparecerá hasta que firmes los documentos del matrimonio. Sorprendida, Julieta intenta buscar una salida, una forma de aplazar lo inevitable. ¿Y si digo que no puedo casarme hasta ver la cara del gran duque? Pero la respuesta del emperador es tajante, sin espacio para objeciones. Aún así, no hay nada que pueda hacer. La conversación deja en claro la presión que recae sobre Julieta, atrapada en un acuerdo que ni siquiera le permite ver al hombre con el que están arreglando su destino. Luego vemos al emperador quien se inclina hacia Julieta con firmeza en la voz y una mirada seria, para decirle sin rodeos. Eres tú la que está siendo terca. Ambos se enfrentan en silencio, sus posturas firmes y tensas, reflejo del conflicto entre el deber impuesto y la voluntad propia que Julieta aún no está dispuesta a ceder. Luego de aquellas palabras firmes, vemos al emperador alejarse con su escolta, dejando a Julieta sola en el jardín. Ella lo observa irse, inmóvil, mientras una mezcla de emociones se refleja en su rostro. A lo que Julieta, con la voz temblorosa pero decidida, rompe el silencio y da un paso hacia el emperador que se aleja, preguntando. ¿Está bien si escribo una carta? Su expresión es seria, determinada, y sus ojos reflejan la necesidad de al menos tener una oportunidad de comunicarse directamente con aquel a quien todavía no ha conocido. El emperador se detiene, pero aún no responde, mientras la escena queda suspendida entre la tensión de la decisión y el deseo de Julieta por entender quién es realmente Enoch Red. A lo que el emperador, aún mirándola con serenidad y firmeza, responde. Y no necesitas pedir permiso para eso, princesa. Sus palabras, suaves pero con autoridad, resuenan en Julieta como una pequeña victoria. En un cambio de escena, vemos a Julieta concentrada, con la luz del atardecer colándose por la ventana e iluminando su escritorio. Con delicadeza pero decisión, toma un sello de lacre y lo presiona contra el papel, marcando con firmeza el cierre de una carta. Para luego ver a esta, entregar la carta a su criada, mientras le dice que se la entregue al archiduque tan pronto como amanezca, y que le diga que quiere una respuesta rápida. Mientras el ambiente nocturno envuelve el palacio, vemos al hermano de Julieta acercarse lentamente a la puerta de su habitación. La luz cálida que se escapa por la rendija contrasta con la penumbra del pasillo, marcando su silueta firme, mientras que la criada abandona la habitación para entregar la carta. Luego vemos al hermano de Julieta detenerse frente a la puerta de su habitación, justo cuando ésta se abre desde adentro. Julieta aparece ante él, y con un tono sereno, él pregunta. Julieta, ¿fue buena la conversación con el emperador? A lo que ella, con una expresión tranquila aunque ligeramente pensativa, le responde. No fue tan malo como temía. Mientras Julieta sonríe suavemente, se nota el leve rubor en sus mejillas, como si intentara restarle importancia a lo que está por decir. Con una voz algo vacilante, comenta. Más bien, sobre el compromiso que mencionó el emperador, quizás. Pero antes de que pueda terminar, se oye la voz de su hermano, serena pero firme, interrumpiéndola con ternura. No te preocupes demasiado por eso. Haré lo posible para detenerlo. A lo que Julieta se muestra algo insegura por lo que acaba de decir, su hermano se le acerca con decisión, la observa con firmeza y, con una voz llena de determinación, le promete. Julieta, sentada con cierto asombro aún en su rostro, pregunta con voz baja y esperanzada. ¿Y en serio? A lo que su hermano, de pie frente a ella, reafirma con firmeza mientras la mira con seriedad. Y este compromiso no es más que una notificación unilateral que ignora tus deseos. Sus palabras retumban en la habitación, dándole a Julieta una sensación de consuelo. Mientras Julieta escucha en silencio, su mirada se ensombrece con una mezcla de tristeza e indignación. Su hermano continúa con voz firme pero contenida. Aunque el emperador ofreció tierras y mares,
Solo es un buen pretexto para arrebatar a una princesa de un reino por la fuerza. A lo que, en un gesto lleno de ternura, el hermano de Julieta le toma la mano con firmeza y calidez, y le dice con una sonrisa suave: que eres mi querida hermana antes que una princesa de un reino. Para luego ver al hermano de Julieta intentar reconfortarla con una sonrisa amable, mientras le dice con seguridad: no prestes atención a lo que dijo padre. Julieta, sin embargo, baja un poco la mirada. Sus labios se entreabren, y aunque no dice nada aún, su expresión revela que las palabras de su padre dejaron una huella profunda. Mientras ambos permanecen en silencio, vemos a Julieta sentada frente a su hermano, tomándole las manos con ternura pero sin decir palabra alguna. La atmósfera se llena de una tensión emocional sutil, reflejada en los puntos suspensivos que flotan entre ellos. ¿Había algo que querías decir? Le pregunta él, rompiendo el silencio con una mirada atenta. A lo que vemos un primer plano de Julieta, bajando un poco la mirada, sus labios temblando levemente mientras su expresión se torna melancólica, conteniendo algo que claramente quiere salir, pero que aún no se atreve a pronunciar. A lo que Julieta, con una mirada decidida pero aún cargada de confusión interna, murmura: no. Mientras su hermano la observa en silencio, vemos que sus pensamientos se desbordan con intensidad. No le diré a mi hermano ahora mismo que aceptaré el compromiso, se repite a sí misma, incapaz de tomar una decisión definitiva en ese instante. Aunque sabe que estoy enferma, ¿por qué pensó en el matrimonio?, se pregunta, con el corazón apretado por la incertidumbre. Y con aún más desconcierto, su mente regresa a ese detalle que no logra comprender. ¿Por qué se llama a sí mismo un monstruo? La escena se tiñe de una carga emocional silenciosa, mientras Julieta mantiene su decisión en reserva, enfrentando un torbellino de pensamientos que no la dejan en paz. Mientras su hermano la observa esperando una respuesta, Julieta guarda sus verdaderos sentimientos para sí, y en su mente resuena un pensamiento firme: si llega una respuesta a la carta, entonces. Acto seguido, fuerza una sonrisa tranquila, esconde sus dudas bajo una fachada serena y le responde suavemente: no es nada. Y como si esa decisión momentánea aliviara parte de su carga, completa en silencio: hablaré entonces. 3 días después, en una habitación decorada con lujo y elegancia, vemos a Julieta sentada con aire sereno, aunque sus ojos delatan una sutil impaciencia. Frente a ella, una criada inclinada con respeto recibe la pregunta que no ha podido dejar de rondar la mente de la princesa: ¿o entregaste la carta? A lo que la sirvienta, con voz calmada pero algo vacilante, responde: se la entregué al sirviente del gran duque ya que estaba ocupado. A lo que, con una expresión de desilusión y la mirada perdida, Julieta murmura: aún así, no hay respuesta. A lo que, con decisión, Julieta deja su taza sobre la mesa mientras ordena con firmeza: tráeme mi ropa de exterior. Luego, mientras la luz del sol ilumina los ventanales del majestuoso salón, con determinación en su voz, añade: iré a verlo personalmente. Luego vemos a Julieta caminar decidida por un pasillo resplandeciente, adornado con columnas doradas y relucientes estandartes. Los guardias, firmes a los lados, abren paso mientras la joven princesa, con un vestido azul que ondea a cada paso, se acerca escoltada por su doncella. A lo que vemos a Julieta detenerse un instante frente a las majestuosas puertas, vestida con un elegante vestido azul decorado con bordados dorados que resaltan su figura y su nobleza. Su expresión es tensa, pero decidida, los labios ligeramente apretados y la mirada fija al frente revelan el torbellino de emociones que lleva dentro. Detrás de ella, su doncella la observa con preocupación, sabiendo cuánto le ha costado llegar a este momento. Mientras Julieta se adentra en el salón, percibimos su inquietud a través de sus pensamientos. Algo parece diferente en el ambiente de antes. Los guardias apostados en la entrada mantienen sus posturas firmes, pero la atmósfera ha cambiado. A lo que Julieta se aproxima con paso decidido, la puerta frente a ella se abre repentinamente, revelando al emperador con una expresión relajada, ataviado con un chaleco dorado y sin su usual capa formal. Él levanta la mirada al verla y, con una sonrisa serena, rompe el silencio. «Ah, princesa. Encantado de verte». Julieta, confundida pero manteniendo la compostura, frunce el ceño levemente mientras pregunta: «¿Qué hace el emperador aquí?».
A lo que él, con la tranquilidad de quien ya anticipaba la pregunta, responde mientras entrelaza las manos tras su espalda. Vine a comprobarlo porque escuché que mi hermano no puede moverse. Luego, ladeando la cabeza con leve curiosidad y una sonrisa que no revela del todo sus pensamientos, añade. ¿Y qué hace aquí, princesa, a esta hora? Mientras Julieta se justifica, sus palabras salen con firmeza, aunque su postura revela cierto nerviosismo. Como el gran duque no ha respondido a mi carta, me atreví a visitarlo sabiendo que era inapropiado. El emperador, que hasta ese momento la observaba con serenidad, baja la mirada con una ligera sonrisa mientras posa una mano sobre la otra, y murmura casi con satisfacción. Al final, escribiste la carta. Mientras Julieta intenta explicar su razón para presentarse, el emperador responde con frialdad, interrumpiendo cualquier esperanza. Pero te dije que no lo hicieras. Su tono, aunque tranquilo, está cargado de determinación. Luego añade, dejando claro que las reglas de este compromiso están fuera de discusión. Y él no aparecerá hasta que firmes los documentos del matrimonio. Tampoco responderá a la carta. Mientras el emperador, con una mirada serena y una leve sonrisa que oculta sus verdaderas intenciones, dice con calma. Así parece. Julieta, sintiéndose desplazada y frustrada, baja la mirada con una mezcla de tristeza e incomodidad. Su voz, casi en un susurro, rompe el silencio. Entonces, me retiraré. Mientras Julieta da la vuelta para marcharse, el emperador, con tono tranquilo pero cortante, la detiene diciendo. No me preguntaste. Ella se detiene en seco, confundida, y gira apenas el rostro mientras él continúa, bajando los brazos con aire contenido. Si algo le sucedió a mi hermano. A lo que Julieta, apretando los puños y sin voltear del todo, responde con la voz temblorosa pero firme. Porque quiero escucharlo de él mismo. No de los labios del emperador. A lo que Julieta se gira, determinada pero dolida, el emperador le lanza una última advertencia. Entonces deberías firmar cuanto antes. La escena se oscurece ligeramente mientras se nos muestra a ambos enfrentados en medio de una sala custodiada. Él continúa con un tono más firme. Y quizás mi hermano tenga paciencia, pero la mía no es tan larga. Julieta, alarmada por el tono y las palabras del emperador, lo encara con firmeza y le exige una explicación. ¿Qué significa eso? A lo que el emperador, con una sonrisa enigmática y la confianza de quien tiene la ventaja, responde con una calma inquietante. Pronto lo descubrirás, princesa. Mientras se aleja del emperador, Julieta camina en silencio junto a su doncella por el largo pasillo del palacio, envuelto en una atmósfera de luz tenue y flores decorativas. Con la mirada baja y el corazón agitado, sus pensamientos resuenan con fuerza. El peso que tiene este compromiso. Mientras Julieta regresa, ve a un joven que está sentado en el suelo, llorando con desesperación. Ella se detiene al notar la escena, y al girarse, sus ojos se encuentran con los del chico, que cae de rodillas al suelo, conteniendo el llanto. ¿Ludbel? Pregunta Julieta, con preocupación en la voz. A lo que el joven, visiblemente afectado, murmura con un temblor quebrando sus palabras. Tía. A lo que Julieta se le acerca con delicadeza, inclinándose un poco hacia él con voz suave. ¿Por qué estás aquí solo? ¿Pasó algo? Mientras Julieta se arrodilla junto a Ludbel, el joven rompe su silencio con voz temblorosa. Y tía, dicen que padre se convertirá en el comandante de la vanguardia. A lo que los ojos de Julieta se abren con impacto. Se repite las palabras, incrédula. ¿De repente se convertirá en el comandante de la vanguardia? Sus manos tiemblan mientras se lleva una a los labios, visiblemente afectada, para luego preguntar con preocupación creciente. ¿Mi hermano ha dicho que iniciará una guerra? La tensión se apodera del aire mientras la expresión de Julieta se llena de incertidumbre y miedo. A lo que Ludbel, cabizbajo y aferrado al brazo de Julieta, continúa con voz apagada. Lo escuché ayer por la noche mientras esperaba a padre en el palacio del príncipe. Mientras Julieta lo escucha en silencio, Ludbel la abraza con fuerza, su voz quebrándose por la angustia. Y gritó a abuelo que haría cualquier cosa para anular tu compromiso, incluso si eso significaba la guerra.
El corazón de Julieta se estremece al oír esas palabras. Su mirada tiembla, reflejando la sombra del miedo que la invade mientras Luzbel, con ojos llenos de súplica, le pregunta con voz casi inaudible. Tía, ¿realmente habrá una guerra? El silencio que le sigue es más pesado que cualquier respuesta. Mientras la escena se oscurece con la incertidumbre de Luzbel, su pensamiento se vuelve aún más sombrío. Si es así, ¿y si padre no regresa del campo de batalla? A lo que vemos al hermano de Julieta de espaldas preparando su caballo. Mientras los guardias levantan sus espadas en señal de despedida, vemos a Julieta apresurarse con el rostro lleno de angustia, abriéndose paso entre ellos mientras grita con fuerza. Hermano. A lo que su hermano, ya preparado para partir junto a su caballo, se detiene y gira ligeramente, reconociendo la voz de Julieta. Luego, con la voz temblorosa pero firme, Julieta se acerca unos pasos más hacia su hermano y le dice con determinación. No necesitas hacer esto. A lo que su hermano, sorprendido, gira completamente hacia ella y pregunta confundido. ¿Qué estás diciendo? Julieta, con una mirada llena de ternura pero también de resolución, se aferra a la mano de su hermano mientras le suplica con sinceridad. No hagas nada imprudente para detener mi compromiso. A lo que, con un suave tono y una leve sonrisa, añade. Le espera un poco, ¿sí? A lo que, conmovido por las palabras de su hermana, su expresión se suaviza y apenas logra pronunciar con un tono contenido. Julieta. Para luego ver a Julieta sonreír con firmeza, ocultando la tensión en sus mejillas. Con la voz temblorosa pero decidida, asegura. Todo saldrá bien. Mientras dice que el gran duque no es alguien que sepa cómo hacerle daño. En un cambio de escena, vemos al emperador en su habitación, bajo la tenue luz de las velas, sosteniendo entre sus dedos la carta de Julieta. Justo después de sostener la carta con expresión seria, el emperador acerca el papel al fuego de una vela encendida. La llama comienza a consumir lentamente el borde del sobre, marcando una decisión tajante. Sin abrirla, sin leerla, simplemente dejándola arder. Mientras las llamas consumen la carta de Julieta, vemos al emperador soltar los restos de papel. Su expresión permanece severa, imperturbable, mientras las cenizas caen lentamente junto a su mano. No hay rastro de arrepentimiento, solo determinación. Si llegaste hasta aquí, muchas gracias. No olvides dar like, comentar, suscribirte y activar la campanita. Es gratis y me ayuda un montón. Sin más que decir, se me cuidan.